Estás escuchando mi oscuro relato. La viuda del último beso no es solo un relato de terror, es una mirada al miedo más profundo que puede habitar en el corazón de una persona. En este episodio, Eduardo nos llevará por los rincones oscuros de su memoria para revelar cómo una vieja leyenda transformó su vida en una lucha constante contra las sombras. ¿Es posible que las historias que escuchamos en nuestra infancia sean algo más que cuentos? ¿Qué ocurre cuando lo que parece un mito cobra vida frente a nuestros ojos? Prepárate para sumergirte en un relato que mezcla lo sobrenatural con lo humano, explorando el terror, la pérdida y el peso de cargar con un secreto que nadie más puede comprender. ¿Estás listo para conocer a la viuda del último beso? Comencemos. Mi nombre es Eduardo, aunque todos mis amigos me llaman Dardo. Es una tontería insignificante que empezó como una broma en el colegio y, para bien o para mal, el apodo ya se quedó conmigo. Hoy en día tengo 28 años y llevo desde los 12 luchando contra un miedo que me ha marcado la vida: la tanatofobia. Para quien no lo sepa, es una forma de ansiedad relacionada con el miedo a la muerte. No a morir de manera natural, sino al concepto mismo de dejar de existir de forma inmediata. Para mí, este miedo no es algo abstracto ni teórico. Es una sombra que me persigue a todas horas. Desde que tengo memoria, asisto al psicólogo 2 veces por semana. Todos los miércoles voy a reuniones con personas que comparten distintas fobias. Y tengo asignado lo que llaman un hermano mayor. Alguien que está siempre disponible si necesito ayuda, sobre todo en momentos de crisis. Pero no siempre fui así. Hubo un tiempo en que mi vida era bastante normal, hasta aquel suceso que lo cambió todo. Cuando yo tenía 10 años, mi abuelo sufrió una embolia que lo dejó ciego. Antes de eso, yo ya pasaba mucho tiempo en su casa, pero después del accidente, mi madre decidió que sería bueno que fuera a visitarlos todas las tardes. Ayudaba a mi abuela con las cosas de casa y, de paso, hacía compañía a mi abuelo. Al principio me pareció una obligación, pero pronto me di cuenta de que esos momentos me permitieron conocerlo de verdad.
Él tenía una forma muy particular de contar historias, como si cada palabra saliera directamente de un libro antiguo. Un día, mientras merendábamos juntos, me habló de algo que marcó su infancia. Lo llamó la viuda del último beso. Según él, era una leyenda de su pueblo natal, un lugar remoto en la sierra de Jaén. La gente decía que la viuda era el espíritu de una anciana que aparecía en las noches para besar a las personas en su lecho de muerte. Ese beso, según la creencia, les arrancaba el alma y las llevaba al más allá. Mi abuelo decía que había visto a la viuda cuando él era un niño, justo antes de que muriera su propio padre, es decir, mi bisabuelo. Según él, esa mujer estaba junto a la cama de su padre en el momento de su último suspiro. Y, desde entonces, la recordaba como una presencia fría y aterradora. Yo me reí cuando me lo contó. Total, era una simple leyenda, ¿no? Algo que los mayores contaban para asustar a los niños como yo. Pero mi abuelo no se rió conmigo. Lo dijo con una seriedad que todavía me hace dudar si en el fondo él creía que aquella figura era real. Un viernes, apenas unos meses después de cumplir los 12 años, tuve que quedarme a dormir en casa de mis abuelos, básicamente porque mis padres salieron de viaje. No era la primera vez que sucedía, pero esa noche sería diferente. Cenábamos en el salón mientras la televisión emitía ruidos de fondo. Mi abuelo estaba especialmente callado, algo inusual en él. En mitad de la cena, dejó caer el tenedor al suelo y se quedó con la boca entreabierta, como si hubiera visto algo que nosotros no podíamos ver. «Eres tú, la viuda del último beso. Has venido a por mí, ¿verdad?», murmuró mi abuelo. Mi abuela, claramente irritada, le dio un pequeño empujón en el hombro. «Idiota, me has asustado», le dijo con una risa nerviosa. Yo también me reí, aunque algo en la expresión de mi abuelo me dejó intranquilo. Pero él no dijo nada más. Terminó de cenar en silencio, se levantó y, de manera completamente inusual, nos dio un beso en la frente a mi abuela y a mí. «Buenas noches, os quiero», nos dijo. Era extraño porque mi abuelo no era una persona cariñosa. Nunca lo había sido. Un buen rato después, mientras veíamos la televisión juntos, mi abuela me pidió que le llevara a mi abuelo sus pastillas, que se había olvidado de tomarlas. Así que yo fui a la cocina, preparé un vaso de agua y fui a su habitación. Estaba a oscuras, iluminada apenas por la luz anaranjada de la mesita de noche. Él estaba ya dormido. Yo le dejé las pastillas y el vaso al lado de su cama cuando escuché algo que me heló la sangre. Escuché una exhalación prolongada,
si todo el aire de sus pulmones se hubiera escapado de golpe. Lo miré. Estaba inmóvil. Su cuerpo parecía más pequeño que antes, más frágil. Y fue entonces cuando la vi. Al otro lado de la cama, junto a mi abuelo, había una mujer. Estaba vestida de negro, con un velo que apenas dejaba entrever su rostro arrugado. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, negros, sin vida, pero profundamente conscientes. Era como si pudieran absorber todo lo que yo era. Ese espectro se inclinó hacia mi abuelo y sus labios, marchitos y pálidos, se posaron en su frente. Fue un beso lento, casi tierno, y entonces, como si supiera que estaba allí, giró la cabeza hacia mí. No puedo describir lo que sentí. Era miedo, sí, pero también una especie de resignación. Como si algo en mí supiera que esa mujer no pertenecía a este mundo. El aire de la habitación se volvió frío y la luz de la mesita comenzó a parpadear hasta que se apagó por completo. Cuando volvió la luz, ella ya no estaba, pero mi abuelo tampoco, pese a que, físicamente, su cuerpo yacía en su cama. Salí corriendo al salón, donde mi abuela, pobrecilla, seguía viendo la televisión, ajena totalmente a lo que acababa de ocurrir. Traté de explicarle lo que había pasado, pero las palabras simplemente no salían de mi boca. Me limité a decir que mi abuelo estaba demasiado tranquilo. Días después, durante el velatorio, un vecino que creció con mi abuelo se me acercó para darme el pésame y me dijo algo que me heló la sangre. Tu abuelo siempre decía que la viuda del último beso no se olvida de nadie que la haya visto. Chiquillo, ojalá no la veamos nunca, porque si no, será mejor que nos preparemos. Según me dijo una vez, ella siempre regresa. Desde entonces es que vivo con la tanatofobia y la sensación de que alguien me observa, especialmente por las noches. Algunas veces, justo antes de dormir, siento una exhalación cerca de mi oído. Nunca me atrevo a abrir los ojos, porque temo que si lo hago, la volveré a ver. A veces me avergüenzo de mí mismo por sentirme así, pero es inevitable atormentarme con el pensamiento de que tengo una cuenta atrás sobre mi cabeza. Me da muchísimo miedo saber que ese espectro me vio y que en algún momento pueda regresar a por mí. Muchas gracias por escucharme.
¿Tienes un relato tenebroso que deseas compartir? ¿Una experiencia que desafía toda lógica y te hace dudar de la realidad? No lo dudes más. Envía tu historia más aterradora a mioscurorelato@gmail.com y forma parte de esta exploración de los rincones más oscuros de España. Prepárate para adentrarte en lo desconocido. Esto es Mi Oscuro Relato.